Reitero las buenas tardes para quienes nos siguen en Palabras Compartidas, específicamente en este espacio bohemio dedicado a la presentación de las novedades de varias editoriales del país. Y estoy muy convencida porque tengo a mi lado a dos personas en la vida cultural de Holguín muy conocidas: Rubén Rodríguez, periodista, narrador, teletelera, profesora, investigadora. Bueno, son dos holguineros hablando de una editorial que tengo muy cercana, el Pinar del Río, Causa, la editorial Causa. Entonces creo que es un vínculo hoy entre el Pinar del Río y Holguín, así que eso me satisface muchísimo. Ellos nos hablarán de los productos de Causa, de los productos editoriales, de los libros que tiene, sobre todo los libros infantiles, la revista Causa y el tabloide de crítica literaria Calle Real. Así que, sin más, me cedo la palabra. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Greta, como presentaba Yanesi, con gusto estar acá. Muy agradecida con la luz por los espacios maravillosos que siempre crea y también con la editorial Causa por la invitación. Mi acercamiento a Causa es un poco, diríamos, especial, porque yo no soy autora propiamente del catálogo de la editorial, pero sí soy colaboradora del tabloide del Calle Real y además por la obra de Luis Merced, de cual soy legataria, he estado muy cerca de la editorial. Causa es una de las tres editoriales del sistema de la UNIA, junto a Barcelona, Santiago y a Unión en La Habana. Funda su revista, de la que luego me estará comentando, en 1995, y 6 años más entonces ella propiamente se crea como editorial, en la que primero surgieron las colecciones de poesía y más tarde las colecciones infantiles, que son muy reconocidas por su manera de los autores, de los ilustradores, trabajar el libro infantil en Cuba. En su devenir ha tenido 4 cosas características, los 4 en la figura de Nelson Simón, a quien admiro como autor públicamente, porque amo su literatura para niños, los manuscritos de Piemonte, perdón que no lo diga en el orden, Finas Hebras, Rojo Pasión y la increíble historia de los increíbles pies de la señora Flora. Además, obtuvo por el evento especial celebrado en Valle de la Pájara Pinta, al que la editorial La Luz estuvo invitada recientemente, el premio magistral La Rosa Blanca. La revista cumple este año 29 años y la editorial cumple 23. Ha mantenido un trabajo sostenido junto a 2 de sus fundadores, Nelson Simón y Carlos Fuentes, que aún son miembros del equipo de la editorial, junto a otros intelectuales que, aunque no son específicamente miembros del equipo, han seguido muy de cerca los procesos, como Nery Carrillo, Amalia Bonín y Pedro Pablo. Pedro Pablo es una figura indispensable cuando de Causa se habla, porque siempre ha estado ligado a la editorial. Fue quien ilustró la primera edición de la revista Causa, y es el que de cierta manera no solo ha acompañado el proceso, sino que también ha abierto puertas desde su gestión y promoción en el inicio de los años 2000, con la inversión del libro en Colombia para Causa, con el acercamiento al artista a través del premio que él convocaba, que era el cubaneo, y después Causa entonces en la cubierta de la revista mostraba las obras de estos artistas. Además, el premio Visualidad Tropical, que se creó en conjunto con la Casa Taller Pedro Pablo Oliva y el Museo de Arte de Pinar del Río. Los libros infantiles en Causa son bastante especiales. El trabajo que se hace, lo digo propiamente por experiencia, con los libros de Caicén, que están en las colecciones, que son cuentos locos se agrupan en 3 colecciones: Piripí, la colección Reguilete y la colección Arte Ilustrado. Siempre hay otros libros que salen un poco de estas 3 colecciones, porque son libros que no son de los formatos habituales. Por ejemplo, Reguilete es una colección de minilibros, que ahí está cuando lo mencionado de Caicés, y Piripí ya es una colección más propia de autor, que está intencionada precisamente para eso, para que por un título se pueda conocer al autor de manera más general. Hay 11 poemarios hasta ahora, entre los que destacan el Naranjal en el Cielo de Dora Alonso y otros importantes poetas cubanos. Está también Finas Hebras de Nelson Simón,
decíamos cuando hablábamos de la presentación de la editorial que un poco cuando no tenemos el libro en físico son, diríamos, unas presentaciones a secas porque estamos acostumbrados quizás a palpar el texto como tal, pero son libros que están accesibles, ilustrados por Mauro Martínez, con imágenes preciosas. Estamos del 2023. Tessa y Carlina, el primero de los libros, que es de Aurora Martínez. Lamentablemente, Aurora, actriz, que cultivó con gran acierto la literatura infantil juvenil, no le alcanzó su vida para ver publicadas estas hermosas páginas, entonces se dieron a la tarea de buscar entre sus papeles estos 5 cuentos que, de cierta manera, es un homenaje a su memoria. Es un libro muy grato que habla sobre las pérdidas, sobre el tan sensible tema de la migración que nos ha tocado a todos, e incluso a la misma vez la forma de los niños propiamente ver la vida y asumirla. Y Mascotas en el Garaje es un libro también que me sorprendió, un libro que fue muchísimo de leer, de Barbarita Bento. Es un libro precioso, una especie también de homenaje a todos los profesionales y a todos los veterinarios que con su voluntad y con su corazón pues, nos alegran al devolver la salud de nuestras mascotas. La familia protagonista de esta historia, sin hacer spoiler, es una familia muy cómica, muy, ¿cómo diríamos?, diversa, porque hay personajes de todo tipo y bueno, tiene una serie de anécdotas que vamos a disfrutar muchísimo. Creo que es un libro que todo niño, todo adulto también querrá leer por esto de que tenemos alguna mascota querida, ¿no?, muy guardada en nuestros recuerdos. Entonces la editorial lleva a cabo también muchas acciones de promoción con respecto a estos libros que están creados en este formato, que como te decía, no tenemos manera de mostrarlos. Aquí tenemos algunos de los productos que mencionábamos, algunos de los textos publicados en Causa por Philip, no teníamos manera de traerlos a no ser en los ejecutables en la computadora y el código para descargar. Entonces la editorial hace una acción de promoción bajo el ingenio de Jamie Cuco, su directora, que es Leo La Cuartilla, una manera de que las personas estén un poquito más cerca del libro como tal. Tiene la sinopsis de los libros, tiene las imágenes, los datos de los autores y de los ilustradores, y además un regalo para los niños que es una especie de mini cuento de todo lo que propone el libro como tal. Es algo que ha tenido bastante aceptación, sobre todo a la hora de la narrativa infantil juvenil, porque ya que no tenemos el libro en físico, es una manera entonces de acercarnos un poquito más. Yo no puedo dejar de mencionar también dentro de esas acciones profesionales que mencionabas, que de hecho lo decían en la ilustración, el vínculo que ha tenido siempre Causa con la ilustración. Ellos han visto el libro como una alianza indestructible entre el ilustrador, sobre todo el libro infantil, ¿no?, que es el libro que más destaca la editorial Causa. Una alianza entre la ilustración, el ilustrador y el escritor. Tanto así que en los últimos años, como han cobrado fuerza en lo digital, ellos han también se han volcado a las exposiciones virtuales. Y han hecho exposiciones virtuales con los ilustradores, que es la plataforma ArtSteps. Y ya tienen varias ilustraciones, tienen varias exposiciones. Perdón. Además, está la campaña de un público con causa de la educación escolar, que se hace con cierta periodicidad. Allá en Pinar del Río llegan a las escuelas, donan libros, recogen libros y los obsequian a los niños. O sea, Causa tiene un interés también por lo comunitario, quizás porque está liderado por la figura de Jenny Cuco, que ha tenido muchísima participación en la vida de CIEG, y un interés también hacia, creo que lo tecnológico, ¿no?, aprovechar el impacto de la tecnología, pero desde otras manifestaciones, no solo la literatura, sino también las artes visuales. Hablo bastante en primera persona porque lógicamente pinareña conoce el trabajo de Causa y ciertamente las acciones de promoción es algo que nosotros que estamos del lado de acá, simplemente como lectores, nos llama muchísimo la atención. Recientemente en la feria llevaron a cabo también un foro donde se trató los aportes de la literatura a toda esta iniciativa a partir de los emprendimientos de la comunidad y de la infancia. Y también me llama muchísimo la atención algo que han hecho que se llama Troque Literario Buenos Días, a partir del libro de poemario de Nancy Felipe. Nancy le escribe este poemario a su nieta, donde ella salir, fue que
entonces es ese intercambio, ese ir y venir, esa manera de tratar de cortar las distancias, lo que ellos tratan de hacer con los intercambios de libros de la propia editorial. Sí, me da mucho placer que me hayan invitado esta tarde a participar de Palabras Compartidas, dedicado a la editorial Cauce, una casa con la que finalmente voy a tener un libro largamente prolongado, aplazada la publicación de este libro, pero a la cual me une por tiempo una relación de afecto profundo. Como editor de la revista Cultural Ámbito Quinera, debo decir que el tránsito de los suplementos impresos a los suplementos digitales es algo a lo que estamos abocados hoy por situaciones concretas y también por los cambios de los patrones de consumo de este tipo de publicaciones. Por eso aplaudo muchísimo el empeño que pone la editorial Cauce en la publicación del tabloide Calle Real, dedicado a la crítica artística y literaria. No solo por darle un seguimiento sistemático a las manifestaciones artísticas desde lo publicitario, o sea, desde lo informativo, sino también por el ejercicio consciente, profundo, sistemático de la crítica, que es de alguna manera algo que se ha perdido en las publicaciones de esta naturaleza en Cuba. Y hay que decir que la crítica no solo llama la atención alrededor de la obra literaria en sí, la obra artística, sino que la valida, sino que establece un juicio, un criterio alrededor de la obra como tal, y de alguna manera la visibiliza o la coloca en un orden jerárquico, la contextualiza, dándole, digamos, un valor determinado dentro de sus pares en este contexto. Por eso me da placer que, decía, tengamos a disposición del público un par de números, el de febrero y el de abril, de la revista del suplemento Tabloide Calle Real de la editorial Cauce. Del primero me llama la atención sobre todo el trabajo que lo abre, el texto que le da pie, que es uno dedicado a la inteligencia artificial. Toda vez que es un tema del cual se habla mucho y sobre que existen criterios diversos sobre si este asunto va a desplazar o no al creador de arte, va a competir con el creador de arte, en este caso con el tema literario. Aquí se viene un grupo de criterios muy interesantes acerca de este tema. Y precisamente en este número aparece varios trabajos críticos acerca de la obra de María Elena Llano, de la cronística de María Elena Llano, que, como saben, obtuvo recientemente el Premio Nacional de Literatura en Cuba. Generalmente algunas publicaciones de este corte tienden a publicar reseñas, pero no criterios, pero no opinión. Se cuidan de polemizar, se cuidan de emitir juicios inapropiados, entre comillas, alrededor de la obra. Y este es un pecado en el que no incurre el tabloide Calle Real de crítica artística y literaria. Y en el otro número, que es el de abril, en otros materiales, me llama la atención un par de textos que aparecen aquí. Primeramente, un trabajo de opinión acerca de la colonización cultural, que reúne un grupo de opiniones de peso, de pensamiento, de mucho interés acerca de la colonización cultural y en qué medida determinadas posturas alrededor de la creación artística y literaria, desde lo institucional y lo personal, y además imposición de ciertas maneras de consumo artístico, hacen posible, propician esta colonización cultural, y cuál sería el modo de enfrentar este peligro, que muchas veces subestimamos, pero no, porque este espacio que van ganando estas formas espurias de arte y cultura, sin, digamos, desdeñar la variedad y la diversidad de usos y de
de consumo, sencillamente es algo a tener en cuenta. Y también en este número de abril de Calle Real, el tabloide de arte y literatura desde lo crítico, hay un segundo material que me llama mucho la atención, que me gusta, que es dedicado a Nelson Simón, a la obra poética de Nelson Simón, que como se sabe fue ganador del premio de poesía de la Gaceta recientemente. Ambos materiales contienen además textos críticos sobre artes escénicas, sobre literatura, sobre artes visuales, con reseñas de exposiciones y de obras concretas. En el segundo número hay un dossier dedicado a Pedro Pablo Oliva, muy bueno, muy amplio, acucioso, que también creo que puede aportar mucha información y también criterio alrededor de esta figura de la plástica en Cuba. Y todavía me queda hablar un poco sobre Cauce, la revista. Sí, bueno, ya que te lo anunciaba, Cauce, la revista nació antes que la propia editorial. O sea, ya en Pinar del Río había la necesidad de generar, de llevar al papel ese pensamiento crítico, ese pensamiento cultural que se estaba gestando, y antes de que naciera la propia editorial, pues ya había nacido la revista Cauce. Yo quería contar además que el Calle Real surge como alternativa a no poder sostener tantos números de revistas, sino que se está saliendo solamente un número al año por todo el tema económico y demás, y además porque normalmente se trabaja con textos originales, que es difícil competir con el pago de autor con respecto a otras plataformas internacionales, y entonces se trata de sacar el Calle Real como una secuencia de la revista Cauce cada 2 meses con breve extensión, ¿sabes? Un artículo solamente de una cuartilla y media, sucesos más inmediatos y todos los contextos estos que estamos viendo de la crítica literaria, que llega un poco más a la gente. También quería decir que el Calle Real en Soberanía se llamó Arcón, que hasta hace unos años dejó de funcionar, se transitó de cambio de nombre, que de hecho el Calle Real era la sección central del Arcón durante los últimos 3 o 4 años. Jenny me comentaba cómo ellos en sus presentaciones mencionan que no son tiempos de arponear, sino de caminar al lado de la gente, y precisamente se debe al nombre, ¿no? Al cambio de nombre, porque no debemos estar lanzando arpones a los creadores en estos tiempos tan difíciles en que se están creando, y así como así lo logran, sino de caminar al lado de ellos y de darles la mano y de poder sacar esa creatividad a la luz. Sí, son tiempos más de redes que de arpón, de atrapar más que de matar. Bueno, la segunda publicación que me ha gustado presentar hoy es la revista Cauce. La revista Cauce de 2023. Una revista que vino saliendo para 24 después de numerosos esfuerzos por imprimirla, y que finalmente optó por publicarse en formato digital. Este es un número muy especial porque habla de un tema que es muy entrañable a los pinareños. Se trata del tabaco. Y no solo a los pinareños, sino en mi caso porque toda mi familia se ha dedicado a la rama tabacalera, son tabaqueros, torcedores de tabaco y otras especialidades dentro de este asunto, de manera que el tabaco siempre me fue muy cercano. Y este número está hecho con muy buena mano, con mucho tino y desde lo afectivo, porque habla no solo del cultivo de tabaco y de las distintas fases de su cultivo y la producción del puro como tal, sino en Pinar del Río, sino también en otras partes del país, como Santi Espíritu, por ejemplo. Y alternan estos textos de carácter histórico, sociológico, geográfico, con temas literarios, o sea, con obras de filiación literaria que de alguna manera abordan el tema del tabaco. Hay unos textos de prosa poética excelentes de Alberto Peraza, ese escritor pinareño, y debo decir que también me hicieron el grandísimo honor de publicar aquí uno de mis cuentos dedicados precisamente al tema del tabaco, Veras de Flor, un cuento al que le tengo un peculiar afecto. Como les decía, no disponemos de la publicación en físico, pero sí se cuenta con los códigos QR para su descarga,
Y en el caso de la revista Causa, por cortesía de la editorial, tenemos estos plegables, estos pequeños boletines, donde se reproduce la primera plana de la revista y también, digamos, un par de textos, el de Peraza, que ya les refería, y también otro de Yania Collazo González, referido también al tema del tabaco, pero el tabaco dentro del arte primario, las artes plásticas. De manera que queda a disposición de ustedes no solo el plegable, sino también la posibilidad de descargar, a partir de los códigos QR, descargar estas publicaciones de la revista Causa y los 2 números de este año del tabloide de crítica artística y literaria Calles. Bueno, gracias Rubén, gracias Pepe. Qué bueno ver un pedazo de Pinar del Río aquí también, Joaquín, en Provenía. Yo me siento súper animada con eso, porque uno tiene que reconocer su identidad sobre todo, ¿no? Yo creo que los pineros son muy defensores de su identidad, por eso es que hacen las romerías, precisamente no se hacen en la capital, se hacen en Holguín, y hace 30 años. Y la luz se ha establecido como una de las mejores editoriales del país y precisamente defendiendo su territorio y defendiendo el mismo, así como otras editoriales también lo defienden. La Cagón que nos acompañó aquí y lo hace de competencia. O sea, ha sido una tarde especial con muchos invitados. Mañana nos vemos a la misma hora aquí en Proemio, en el espacio para la presentación de las editoriales cubanas en la luz. Hacemos la luz. Hasta mañana.